Los adolescentes en la etapa de pubertad se enfrentan a su principal tarea, que es desarrollar su identidad propia, la que los acompañará por el resto de sus vidas. Mi nombre es Lida Luisana de Barros Delgado y hoy hablaremos sobre el desarrollo en la adolescencia. El desarrollo en la adolescencia es una etapa en la que cambia la apariencia de los jóvenes, pasando por cambios hormonales que son causados por el paso de la pubertad. Estos cambios pueden ser cambios en los sentimientos, en los pensamientos, en la forma en la que asimilan los procesos que están pasando en su vida. También son cambios drásticos físicos en los que los jóvenes ya pasan a ser adultos. En el desarrollo físico en la adolescencia podemos definir que en la pubertad es donde aumenta la secreción de hormonas relacionadas con el sexo. Estas se pueden dividir en dos, en la adrenarquía, que es la maduración de las glándulas suprarrenales, y la gonadarquía, que es la maduración de los órganos sexuales. El cerebro en esta etapa aún no ha madurado por completo, tiene problemas y puede crear problemas con la conducta alimentaria. En esta etapa empiezan a crecer los vellos púbicos, el vello en las axilas, vello corporal, entre otras características. En las niñas es evidente la llegada de su primera menstruación y en los niños ya empiezan a crear sus espermatozoides. En el campo del desarrollo cognitivo podemos encontrar que varios investigadores en sus estudios han encontrado cambios estructurales y cambios funcionales que son bastante significativos, que demuestran el desarrollo cognitivo y cerebral que tienen los jóvenes en esta etapa. Estos cambios incluyen incrementos en el procesamiento de la información, en el razonamiento del individuo, en la capacidad de la memoria a largo plazo o la memoria del trabajo, también en el aprendizaje. El comportamiento prosocial, él sigue incrementándose durante la adolescencia. Principalmente se ve que se va más hacia el lado de las niñas. Estas tienden a aumentarlo más que los niños. La autoeficacia, las creencias culturales, el género y la instrucción escolar son factores muy importantes que pueden influir en la motivación y en el proceso de crecimiento tanto social como físico del adolescente. En el desarrollo social en la adolescencia podemos encontrar una problemática en los individuos que es basada en la evolución de su identidad personal. Esta los acompañará en el resto de sus vidas y tiene componentes muy importantes, como lo es el componente sexual, el componente de valor y los componentes complementarios que acompañan los mismos. Erik Erikson describía por su parte que las crisis psicosociales por las que pasan los adolescentes es el conflicto de la crisis de identidad contra la confusión de la identidad. Luego de esta batalla debería surgir un valor muy importante, que es el valor de la fidelidad ante sí mismo. En esta etapa, el autoestima es algo que se vuelve muy vulnerable, principalmente en las niñas. En esta etapa es muy común observar que hayan conflictos entre los adolescentes y sus padres o las personas mayores que conviven con ellos. Esto es el reflejo que tiene el adolescente expresando que quiere ya tener su propia identidad, que quiere ser una persona independiente. En el desarrollo afectivo en la adolescencia podemos complementar que es de vital importancia en esta etapa. El desarrollo afectivo es algo muy importante para los adolescentes. Está vinculado con la intimidad, con lo que sienten con sí mismos, con su desarrollo sexual y la comprensión de sus capacidades. Los jóvenes presentan la necesidad de libertad, la necesidad de sentirse seres individualizados. Profundizan las relaciones y los sentimientos interpersonales. Esto quiere decir que sus relaciones en esta etapa se vuelven más intensas con sus amigos y allegados, mucho más que con sus propios familiares. Empiezan a tener las relaciones personales, relaciones de pareja un poco más íntimas y empiezan a entender que próximamente serán adultos. Podemos concluir con que la adolescencia es un proceso de conformación de la identidad y personalidad, producto de la construcción de un proyecto de vida y elecciones tanto sociales como vocacionales
profesionales y sexuales. La adolescencia es una etapa crucial en el desarrollo tanto personal como social en el individuo. Es una etapa primordial en la que el individuo pasa de ser un niño a transformarse en un futuro adulto.